disolver. Los años 90 fue una era de transición en la que entrábamos poco a poco a la tecnología, pero aún no era parte decisiva de nuestras vidas. Como toda década tuvimos revolución musical, científica, política e ideológica, y una serie de importantes cambios que influyeron en nuestras vidas. Si hablamos de aparatos tecnológicos, en los 90 nos fuimos alejando de los cassettes para adaptarnos al compact disc o CD, y por eso pasamos del Walkman al Discman. Llegaron así los equipos con consolas para varios CDs, que si bien se escuchaban mucho mejor, se perdió para siempre esa afición por grabar música de la radio o de hacer copias de cassette a cassette. En la primera mitad de esta década, usábamos los beepers para mandarnos mensajes a través de una operadora. Luego vinieron los llamados celulares ladrillo, que poco a poco fueron reduciendo su tamaño y su uso se volvió indispensable. Cuando las computadoras estuvieron al alcance de todos, el disquete era aquel instrumento en el que guardábamos toda la información, y después lo hicimos en CD-ROM, que nos parecía lo máximo en tecnología. Los niños y jóvenes de los 90 jugaron con Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64 y la primera versión de PlayStation. Otros juegos que hicieron furor fueron los Tamagotchi, esos pequeños aparatos con mascota virtual a la que había que alimentar para que no muriera. También tuvieron a Furby, un muñequito parecido a los Gremlins que respondía e interactuaba al escuchar un ruido. En esa época los chicos jugaron con los muñequitos de He-Man, G.I. Joe, Pokémon, Dragon Ball o las Tortugas Ninja, que hacían furor en la televisión. Pero como en toda década, no todo fue maravilloso. Los jóvenes de los 90 recordarán sin duda los conciertos del gran estelar de la Feria del Hogar, cuyo prestigio se vino abajo en 1997 con la tragedia del concierto de Cervantes y Florentino, o la cancelación en 1993 de los conciertos de Rod Stewart, Bon Jovi y Michael Jackson. Los más pequeñitos también lloraron la muerte de la bella Mónica Santamaría. En general, todos vimos impotentes como el terrorismo recrudecía en la capital con fatales consecuencias. Por fortuna, también fueron tiempos en que dimos por terminada esta enfermedad social, viendo caer uno a uno a sus líderes luego de 2 décadas de terror. Hoy, en 10, hagamos un repaso por esta nostálgica década y revisemos qué influyó o qué vivieron los niños, los jóvenes y nosotros en los vertiginosos años 90. Hola amigos, bienvenidos a 10. Como hemos visto, hoy vamos a hacer un programa de colección, los vertiginosos años 90. Hoy vamos a hablar acerca de los acontecimientos mundiales, de la música, de la política, del deporte, del cine, de la televisión nacional y de mucho, muchísimo más aquí en este programa imperdible, los vertiginosos años 90. Adelante. Los 90 se iniciaron con grandes cambios en la política internacional. Se crearon nuevas naciones y hubo varios conflictos armados. Esta fue también una década de grandes adelantos tecnológicos y científicos, y el mundo perdió personalidades emblemáticas. Uno de los sucesos más importantes fue la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, conformada por 15 repúblicas, era una potencia mundial junto a su gran enemigo, Estados Unidos. A partir de 1991, tras el resquebrajamiento de sus estructuras económicas y políticas internas y la caída del muro de Berlín, que marcó el fin de la influencia soviética en Europa, varias repúblicas decidieron independizarse y consolidarse como estados independientes, siendo Lituania, Letonia, Estonia y Georgia las primeras en separarse. Los 90 también se iniciaron con un conflicto bélico que hizo temer al mundo el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El punto de partida fue la invasión de Irak, liderada por Saddam Hussein, a Kuwait. El 2 de agosto del 90, las tropas iraquíes cruzaron la frontera y en menos de 24 horas tomaron la capital kuwaití, logrando superar rápidamente cualquier resistencia del ejército. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas manifestó su rechazo a la invasión y envió un ultimátum para el retiro de las tropas, que fue desatendido por Irak. Estados Unidos y una coalición de 31 países iniciaron así el contraataque para reinstaurar el Emirato Kuwaití con la llamada Operación Tormenta del Desierto, iniciada en enero del 91. La guerra culminó el 28 de febrero de ese año con la rendición de Irak, que fue obligado a aceptar la entrada de observadores de la ONU para supervisar su desarme químico y bacteriológico, y sufrió un severo embargo con gran repercusión en su economía.
En cuanto a avances científicos y tecnológicos, uno de los más destacados fue el nacimiento en 1996 de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, específicamente del tejido de una glándula mamaria. Los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo lograron que Dolly tuviera descendencia durante 3 años consecutivos. Otro gran cambio en esta década fue la masificación de la Internet, que permitió el inicio de la hoy llamada globalización. Primero fue de uso exclusivo de entidades gubernamentales y de universidades en algunos países. Luego se unieron las empresas y a fines de los 90 ya era de uso casero, aunque aún de costo elevado. Como toda década, algunas personalidades públicas nos dejaron. En 1997, 2 mujeres que se dedicaron a ayudar a los menos favorecidos y lucharon por la paz causaron gran conmoción con su partida. Primero fue Diana de Gales, que el 31 de agosto falleció en un accidente automovilístico junto a su compañero Dodi Al-Fayed, cuando el chofer del auto en el que viajaban perdió el control al tratar de escapar de los paparazzi. Tan solo 5 días después, la Madre Teresa de Calcuta falleció en la India víctima de un paro cardíaco. El mundo lloró la muerte de la princesa del pueblo y de la querida misionera. Esta fue una década de transición de lo convencional a lo tecnológico que luego hizo furor en el nuevo milenio. Los comerciales se tornaron cada vez más ágiles y la competencia entre agencias se tornó más fuerte. Spaghetti es Lucchetti. Si en los 80 imperó la guerra de las colas, en los 90 fueron la de las cervezas. Tuvimos las de cerveza arequipeña, que destacaban las costumbres de las distintas regiones del país. Las de cerveza cusqueña, que siempre apelaba a lo ancestral y tradicional, como el de Machu Picchu o el de La Platería. Machu Picchu. Nos sobran motivos para estar llenos de orgullo. También estuvieron las de las desaparecidas cervezas Dunker y Cóndor, en donde salía un poco agraciado muchacho que después de tomar su respectivo vaso de cerveza, tomaba valor para sacar a bailar a la chica más bonita de la fiesta. ¿Se acuerdan? Toma la vida con ganas, toma la vida con ganas, tú la sabes tomar. ¿Y qué tal este de Malta Polar? Esa que decía te pone oso, y el que la tomaba se convertía en un oso polar. Oso, empeñoso, muy fogoso, amoroso, deliciosa Malta Polar, te pone oso. Pero tal vez los más recordados son los de Pilsen, que tuvo la buena idea de juntar a 4 amigos, entre los que estaba un joven Carlos Galdós, para discutir entre chela y chela quién era la más bonita de la playa, hasta que llegó la titular. ¡Basta de suplentes! ¡Que llegó la titular! El comercial pegó tanto que después el cuarteto hizo varios spots más con diferentes motivos. Otros comerciales que disfrutamos en esta década fueron el de Scotch Brite, con la viejita que bailaba mambo. Mira cómo limpia, cómo dura esta esponjita, es maravilla. El de lentejas Donofrio con motivos muy lúdicos, o el de helados, también Donofrio, que siempre tenía jingles en los que cambiaba la letra del hit del verano. Pide, 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 pa, tu boca pide, 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 pa, tu boca pide. Tal vez uno de los más recordados es el de Yungay, del diario Ojo, comercial que pegó mucho por su tinte humorístico. I want you guys. Yungay, Girón Yungay, Mire, camina 6 cuadras más allá y ahí voltea a la derecha. Sí, camina, por allá. También tuvimos a los de jingles pegajosos como el de Peque Peque de Maja de Blanca. ¡Ay, qué llenito viene el peque, El chico está feliz. Y uno de los más atrevidos, aunque con un tratamiento muy artístico, fue el de pinturas tecno, con su motivo Cuerpos Pintados. Déjese seducir con más de 50.000 colores diferentes. Enamórese de sus tonos. Pinturas tecno. Graciosos, irreverentes, pegajosos y creativos, así fueron los comerciales noventeros, perfectos para aquella época en la que el cable todavía no estaba al alcance de todos. La vida te espera con 1000 cosas nuevas. Definitivamente la publicidad es un ingrediente infaltable en nuestros recuerdos. Vamos a la primera pausa del programa y regresamos con el cine de los 90, con las producciones nacionales y también con los personajes que marcaron la época. No se mueva, esto es 10. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista.
Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque vamos a hablar acerca de los personajes de la TV internacional y del cine. Adelante. El cine de los 90 nos trajo de todo, estupendas obras maestras, cintas que lograron entretenernos y conmovernos y films que marcaron un hito en la historia del séptimo arte. Iniciando la década nos encontramos con El Padrino 3, que cerró la elogiada trilogía de Francis Ford Coppola. Esta fue la única de la saga que no obtuvo un premio Oscar, siendo aplastada por la aclamada Danza con Lobos, dirigida y protagonizada por Kevin Costner, que obtuvo 7 estatuillas. En 1992, El Silencio de los Inocentes, protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster, fue un éxito de taquilla y de crítica, ganando los 5 principales premios de la Academia. Otras grandes películas de la década fueron Buenos Muchachos, de Martin Scorsese, Bajos Instintos, de Paul Verhoeven, La Lista de Schindler, de Steven Spielberg, Filadelfia, de Jonathan Demme, Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, Forrest Gump, de Robin Zemeckis, Braveheart, de Mel Gibson, Seven, de David Fincher, Dead Man Walking, de Tim Robbins, El Paciente Inglés, de Anthony Minghella, Mejor Imposible, de James L. Brooks, La Vida es Bella, de Roberto Benigni, Salvando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg, El Sexto Sentido, de M. Night Shyamalan, entre muchas obras. Una cinta que causó gran expectativa antes de su estreno en 1997 fue Titanic, de James Cameron, que se convirtió en su momento en la cinta más taquillera de la historia y lanzó a la fama a las carreras de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Las comedias románticas tuvieron también dignas representantes, siendo Mujer Bonita, de Gary Marshall, la más emblemática y la que aún hoy sigue siendo una de las favoritas de todos los tiempos. Otras que destacaron fueron Ghost, La Sombra del Amor y El Guardaespaldas. Toy Story, estrenada en 1995, se convirtió en la primera cinta animada por computadora gracias a la vanguardista visión del matrimonio Disney-Pixar. La simpática historia de Woody y su amigo Buzz Lightyear abrieron la posibilidad de una nueva manera de hacer y ver cine. Eres mi alguacil preferido. Yo soy tu amigo fiel. En cuanto al cine hispanoamericano, esta fue una década importante que permitió su masificación a otras fronteras, como sucedió con cintas como Agua para Chocolate, del mexicano Alfonso Arau, y Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, que además se llevó el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Cinta Extranjera. Pero tú sabes actuar. Sé mentir muy bien. Otras películas como Tesis y Abre los Ojos, de Alejandro Amenábar, Martín H., de Adolfo Aristarain, y La Cubana Fresa y Chocolate demostraron el resurgimiento del cine en nuestro idioma. Además, para que te enteres, David es 40 veces más hombre que tú. El Perú también tuvo una baraja de buenas películas nacionales, como fueron Caídos del Cielo, Sin Compasión y No se lo digas a nadie, de Francisco Lombardi, alias La Gringa y Coraje, de Alberto Durán, Reportaje a la muerte, de Dani Gavidia, y Anda Corre Vuela, de Augusto Tamayo. Durante los 90 tuvimos entrañables series y programas televisivos. Vimos también nacer en la pantalla chica estrellas hoy consagradas y contemplamos cómo el nivel de producción y los sueldos de los actores se elevaron, lo que se tradujo en una guerra por el rating y una búsqueda de guiones e historias originales para capturar a la audiencia. Entre las series juveniles, Beverly Hills 90210 fue una de las que más gustó a los adolescentes, que convirtieron a sus actores en auténticos ídolos juveniles. Esta fiebre se trasladó a revistas, al merchandising y hasta a copiar la manera de vestir de sus imberbes estrellas. La alternativa adulta fue Melrose Place, que narraba los problemas, romances y penurias de un grupo de jóvenes amigos que vivían en un condominio de departamentos. No puedo creerlo. Los sitcoms siguieron teniendo una gran cantidad de seguidores como en la década anterior. Salvado por la Campana fue uno de los más exitosos. La serie, que relataba las peripecias de Zack y sus amigos en la escuela Bayside, se convirtió rápidamente en la favorita de grandes y chicos. Tengo a los mejores maestros. Los mejores maestros son los que se enferman. Otra que arrasó en sintonía fue El Príncipe del Rap, que contó con un joven Will Smith antes que se convirtiera en una estrella taquillera. No podemos olvidarnos de la simpática nana Fran Fine, que
que nos divirtió con sus ocurrencias poniendo de cabeza la casa del paciente señor Maxwell Sheffield. Otras series que han quedado grabadas en nuestra memoria fueron 3x3, Frasier, Paso a Paso, Loco por Ti, entre otras. Cuando ya el cable estuvo al alcance de todos, series como Seinfeld y Friends se impusieron gracias a sus graciosas situaciones y la buena química de sus protagonistas. Otro boom noventero fue Baywatch, o Guardianes de la Bahía, que ostenta el récord de ser la más vista en todo el mundo. Con un escenario propicio para que los protagonistas muestren sus dorados y bien entrenados cuerpos, esta serie gozó de muchos seguidores en nuestro país, especialmente del público masculino. Gracias a la serie, sus estrellas se convirtieron en símbolos sexuales y David Hasselhoff recuperó la fama que había obtenido en los 80 con El Auto Fantástico. Otras series inolvidables fueron Los Expedientes Secretos X, Ally McBeal o Buffy, la cazavampiros. Alejándonos de las series foráneas americanas, el programa argentino Video Match fue una refrescante alternativa que se adueñó de la preferencia televisiva de los 90. Tanto los divertidísimos bloopers, las cámaras escondidas, los videos especiales siempre en tono de joda, como dicen los argentinos, como los personajes y la desenfadada conducción del carismático Marcelo Tinelli, crearon un programa redondo y divertido, de principio a fin. Esta década marcada por grandes cambios políticos y económicos a nivel mundial tuvo personajes que fueron noticia y se convirtieron en figuras emblemáticas. Tras la Guerra del Golfo, durante la administración de George Bush padre, los estadounidenses eligieron al demócrata Bill Clinton como su presidente. Durante su primer periodo, que se inició en 1993, buscó mejoras en salud y educación en su país y dio su apoyo al mercado libre y a la búsqueda de la paz en el Oriente Medio, tratando de acercar a los líderes de Israel y Palestina, y dictó medidas para el endurecimiento del bloqueo a Cuba. Fue reelegido en 1996, pero su segunda gestión se vio opacada cuando su relación extramarital con la becaria Mónica Lewinsky se convirtió en el escándalo del año. Clinton fue acusado de perjurio y su carrera política quedó manchada por su desliz. Otro personaje importante que hizo historia en los 90 fue Boris Yeltsin, político ruso responsable de la caída del régimen comunista en la Unión Soviética. Yeltsin trabajó durante la década anterior apoyando la gestión de Mikhail Gorbachev, pero pronto criticó la lentitud con que marchaban sus reformas. En 1991 fue elegido presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y sofocó un intento de golpe de Estado comunista, alentando al pueblo y a los militares a defender la democracia. Con la disolución definitiva de la Unión Soviética, tuvo un acercamiento con los Estados Unidos e imitó su modelo de gobierno. En 1999 dimitió a favor de Vladimir Putin. Otros personajes que destacaron en esta década fueron Saddam Hussein, responsable de la invasión de Kuwait, que a su vez provocó la Guerra del Golfo, lo que lo colocó como enemigo de Estados Unidos, y Bill Gates, el visionario y fundador de la Microsoft, que se convirtió en los 90 en uno de los más ricos del planeta con el lanzamiento de Windows 3.0 y posteriores versiones. Su sueño era que cada casa y cada empresa tuvieran una computadora, y lo logró. Vamos a la publicidad y regresamos con moda, política, música y muchísimo, muchísimo más aquí en los vertiginosos años 90. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso con este programa de colección, Los Vertiginosos Años 90. Y en este bloque vamos a hablar acerca de la televisión en el Perú, de la música nacional y además del deporte. Adelante. Los que disfrutamos los 90 vimos 3 mundiales de fútbol y 2 olimpiadas. Observamos brillar o caer a estrellas del deporte y dimos el último adiós a otras. La primera Copa Mundial de Fútbol de la década se celebró en Italia en 1990. La gran sorpresa fue Camerún, que se convirtió en el primer equipo africano en llegar a cuartos de final. La final fue disputada, al igual que en México 86, entre Argentina y Alemania Federal. En el partido de revancha, un dudoso penal a favor del equipo de Franz Beckenbauer, anotado por Andreas Brehme, le dio la copa al equipo europeo con un marcador de 1-0. La Copa Mundial del 94 se disputó en Estados Unidos. Esta vez Brasil fue el único país de América en llegar a la semifinal y disputó la final con Italia. El partido tuvo que definirse por penales tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga.
En una final de infarto, el italiano Roberto Baggio falló un penal y les dio el tetracampeonato a los brasileños. Pero quizá el suceso más recordado de este mundial fue la prueba antidoping realizada a Diego Armando Maradona tras el partido disputado con Nigeria. El resultado dio positivo al encontrársele una sustancia prohibida llamada efedrina en la sangre. El ídolo argentino fue retirado del mundial y con la moral alicaída, su selección perdió ante Rumania 3-2 en octavos de final. La sede del último mundial de fútbol de la década fue Francia 98. Aquí destacó la participación de Croacia, país recién independizado de Yugoslavia, que logró llegar a la semifinal quedando tercero. Nuevamente Brasil llegó a la final enfrentándose a Francia, que se coronó campeón goleando 3-0 a los sudamericanos. Los Juegos Olímpicos del 92 se realizaron en Barcelona. Luego de la desintegración de la Unión Soviética, algunas ex-repúblicas soviéticas se presentaron bajo el nombre de equipo unificado, ocupando el primer lugar en número de medallas obtenidas. Perú obtuvo una medalla de plata gracias a Juan Guía en tiro. En 1996, Atlanta fue la sede de las Olimpiadas, siendo Estados Unidos el país que obtuvo más medallas. Un suceso enlutó el evento cuando una bomba situada afuera del Estadio Olímpico estalló matando a 2 personas e hiriendo a un centenar de ellas. En esta década tuvimos a varios deportistas destacados. Uno de los más populares fue Michael Jordan, considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia. Estuvieron también el basquetbolista Magic Johnson, el motociclista Mick Dugan, el boxeador Oscar de la Hoya, el tenista Andre Agassi, Michael Johnson en atletismo, entre muchos otros. Lo menos destacado fue la pelea entre Mike Tyson y Evander Holyfield en 1997, cuando Tyson fue descalificado por morder ferozmente la oreja a su contendiente, perdiendo el título mundial. En los 90 el mundo del automovilismo se enlutó cuando el 3 veces campeón mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, falleció tras un aparatoso choque durante el Gran Premio de San Marino en 1994. El pueblo brasileño vivió 3 días de luto y lo enterró con honores luego de un multitudinario acompañamiento de sus restos. El escenario musical nacional de los 90 estuvo cargado de nuevas y originales bandas, solistas que se consolidaron y nuevos ritmos bailables. A inicios de esta década, los chicos de Arena Hash decidieron separarse luego de la edición de su última producción, El Rey del AAA. Su líder y vocalista Pedro Suárez Vértiz inició así su aventura en solitarios, lanzando en 1993 No existen técnicas para olvidar, con canciones como Cuéntame, Globo de Gas y No pensé que era amor, que se convirtieron en éxitos totales. No pensé que era amor y lo dejaba correr. Pedrito siguió imparable con 2 producciones en los 90, Póntelo en la lengua y De generación actual. De generación actual, de generación total. Esta también fue la década de No sé quién y los no sé cuántos, liderados por Raúl Romero. Con un estilo muy propio, el grupo logró meterse al bolsillo al público con temas como Magdalena, La Pacha, Las Torres, Los Patos y las Patas o Pasaballo Maldito, logrando convertirse en la banda más popular de los 90, en parte gracias al carisma de sus integrantes y a la irreverencia de sus letras, cargadas de ironía, humor y doble sentido. Otro grupo que llegó para marcar la diferencia fueron los Mojarras, que con su fusión de rock con chicha lograron llegar a todos los estratos sociales. Gracias al éxito de la telenovela Los de Arriba y Los de Abajo, su tema Triciclo Perú sonó fuerte en las radios locales. Triciclos con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj. Desde entonces fueron el grupo recurrente para grabar temas de producciones nacionales, como lo hicieron con Los Choches, Tribus de la Calle y Amor Serrano, entre otras. Los Sopilotes, La Liga del Sueño, Diego Berti, Mar de Copas, Christian Mayer, Sangre Púrpura, Leucemia, Tierra Sur, Dolores Delirio, Lívido y La Sarita, entre muchísimos otros, fueron solistas y grupos que también formaron parte del nutrido escenario musical de los 90. En los 90 también vimos hacer artísticamente a Gianmarco, que con sus producciones Personal, Entre la Arena y la Luna, Señora Cuénteme, y Al Quinto Día impuso canciones como Canción de Amor, Dame un beso, No puedo amarte, Sé que piensas en mí y Parte de este juego,
entre muchas otras que allanaron el terreno para su futura internacionalización. No es tan fácil formar parte de tu juego. Casi a finales de la década, un nuevo fenómeno musical puso a bailar a los peruanos, la tecnocumbia, que llegó de la mano de Rosy War con su canción Nunca Pensé Llorar. Su éxito permitió el ingreso de otras agrupaciones y solistas como Armonía 10, Agua Marina, Ada y los Apasionados, Ruth Karina, Ana Kohler, entre otros. Este movimiento, que nació primero en provincias para luego asaltar la capital con gran difusión de los medios, siguió conquistando seguidores, asentándose con fuerza a inicios del nuevo milenio. A principios de la década Panamericana produjo con Venezuela el remake de una telenovela nacional de 1970, Natacha, protagonizada en su nueva versión por Mari Carmen Regueiro, Paul Martán, Hilda Abrams y Diego Berti. El éxito de la telenovela abrió el camino para posteriores melodramas como Me llaman Gorrión, que marcó el debut televisivo de Christian Mayer, Canela y Nino. Iguana Producciones de Luis Llosa les hizo el frente en 1991 con Velo Negro, Velo Blanco, y luego, a partir del 95, produjo éxitos como Malicia, Obsesión, Torbellino, Escándalo y Girasoles para Lucía. El productor Michel Gómez, por su parte, presentó en el 94 Los de Arriba y Los de Abajo, primera telenovela de temática social emitida por este canal y que fue popularísima por esos años. Después vendrían La Rica Vicky y Amor Serrano. Para finales de los 90, América Producciones, de la familia Crucillat, salió a competir fuerte en el mercado, primero con Leonela, Muriendo de Amor, luego con la sintonizada Luz María y posteriormente con Cosas del Amor. Cosas del amor, cosas de la vida. Los programas concurso también pegaron en esta década. El Baúl de la Felicidad, conducido por el chileno Enrique Maluenda, fue uno de los más sintonizados, pero tal vez el más recordado de la época fue De 2 a 4, a cargo de los hermanos Raúl y Elena Romero, transmitido por ATV, en donde el canta y gana era el favorito. Otro cantante que se lanzó a la conducción fue Gianmarco Ciñago, que con su carisma convirtió a Campaneando en uno de los más vistos. Ando campaneando, mis canciones adivinando. Los más pequeños también tuvieron su espacio con Nubeluz, el programa infantil que logró picos de rating sin precedentes, que luego se convirtió en uno de los más vistos en Latinoamérica, imponiendo su lenguaje glúfico, canciones y coreografías gracias a las encantadoras Dalinas. Si hablamos de programas diferentes, Pataclown fue uno de los que marcó la diferencia en cuanto a contenido y presentación visual. Las ocurrencias de Wendy, Machín, Queca, Tony y Gonzalete se convirtieron en los preferidos de grandes y chicos. La televisión de los 90 también sufrió el boom de los talk shows. Así tuvimos a Lertora con Intimidades, a Henderson con Tal Cual, a La Chan con Hablemos Claro y a La Braski con Maritere. Pero definitivamente el más popular fue Laura en América con La Voz. ¿Viste sábanas? Y a la mujer calata al costado tuyo. En los 90 los programas periodísticos dominicales tuvieron un éxito impresionante. En Persona con César Hildebrand, Contrapunto con Luis Iberico, Sin Censura con Cecilia Valenzuela y sobre todo Panorama con Mónica Delta y la revista dominical con Nicolás Lucar tuvieron una enorme sintonía y mucha influencia en la opinión popular. Por último, en los 90 nació Magali Medina, periodista de espectáculos que comenzó con una pequeña secuencia en el noticiero de ATV para luego conducir Magali TV. Desde entonces, la farándula peruana nunca más volvió a ser la misma. Recuerdo que en aquellos años yo estaba perdidamente enamorado de Mari Carmen Regueiro, la venezolana que protagonizaba la segunda versión de Natacha. Vamos a la publicidad y regresamos con la recta final del programa y con la moda de los años 90, con la música internacional de los años 90 y con un plus sobre política que nunca debemos olvidar. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y estamos también en la recta final del programa, los vertiginosos años 90. En el puesto 2, la moda que se vivió en aquellos años y además en el plus, ¿qué pasó en la política en aquellos años en el Perú? No debemos olvidarlo. Adelante. Los 90 llegaron con una gran carga en la espalda, deshacerse de la exagerada y estrambótica moda de la década anterior. Esta transición no fue de la noche a la mañana
Pero ya para 1994 se notaba un cambio de tendencia bastante marcado. Si en los 80 Madonna, Miami Vice y los rockeros del heavy metal dictaron los estatutos de la moda, en los 90 los jóvenes se vistieron a lo Kurt Cobain con anchas camisas a cuadros, polos y jeans desgastados que dejaron de ser tan ceñidos. Los adolescentes copiaron a los protagonistas de la serie Beverly Hills 90210 y Salvado por la Campana, y se impuso también la moda skater. Esta fue una década un tanto indefinida, es decir, no habían tendencias marcadas. Lo que sí quedó claro es que todo bajó de volumen. Los peinados dejaron de ser tan elaborados y desgreñados y se tornaron más naturales, al estilo de los actores de las series Melrose y Friends. El maquillaje en las chicas ya no fue tan recargado, el fucsia y el turquesa quedaron en el pasado. Respecto a la vestimenta femenina, se eliminaron las mangas bombachas, los panqueques y los bobos en las faldas para pasar a estilos más sencillos y caídos. Los pantalones a la cadera se impusieron, llegaron los acampanados y el ombligo pasó a tener protagonismo. Para fines de los 90, el hip hop, que se imponía cada vez con más fuerza para devorarse el futuro nuevo milenio, llegó con su estilo deportivo influenciado por el básquet. Los polos sin mangas, los polones con capucha, los shorts y pantalones anchos usados a la cadera dejaron ver la ropa interior de los chicos, acompañados de bandanas y gorras de béisbol. En general, hubo un retorno a la comodidad y a la búsqueda del individualismo. Cada quien adoptó la tendencia que se acomodaba a su gusto, abandonando poco a poco el estilo exagerado de los 80. En resumen, el lema de los 90 fue "menos es más", frase que se mantiene hasta hoy. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Después de comer tanto pan popular, tomar leche Ensi y formar colas para prácticamente todo, el Perú buscó al inicio de los 90 un giro de 180 grados. Así, el 10 de junio de 1990, un desconocido Alberto Fujimori derrotó en segunda vuelta al escritor Mario Vargas Llosa, iniciando una era en la que, si bien hubo reflote económico y se derrotó al terrorismo, también hubo autoritarismo, control de los medios y la corrupción empezó a extender sus tentáculos en todas las esferas. Iniciando su gobierno, Alberto Fujimori, que en su campaña había prometido que no habría un reajuste económico radical, nos dio el primer baldazo de agua fría solo unos días después del inicio de su mandato con su Fujishock, anunciado por el ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller. La drástica medida fue un mal necesario que permitió el control de la inflación y la reinserción del país en el sistema financiero internacional, pero también trajo consigo despidos masivos e informalidad. Que Dios nos ayude. En la lucha contra el terrorismo hubo muchos aciertos que lograron debilitar los dos movimientos que tenían al país sumido en el caos y la desolación. En esta tarea sufrimos sucesos terribles como el atentado en Tarata o el de Canal 2, y se cometieron gravísimos errores como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ambos a manos del Grupo Colina. Otro evento muy recordado en el primer gobierno fujimorista fue el autogolpe del 5 de abril del 92, cuando, alegando falta de cooperación de los parlamentarios, el presidente Fujimori disolvió el Congreso de la República. Esa noche se tomaron también varios medios de comunicación y se montaron medidas represivas contra algunos miembros de la oposición. Durante este primer mandato, una noticia que sumó puntos al gobierno fue la captura de Abimael Guzmán el 12 de septiembre del 92, a cargo del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, el GEIN, que tras un intensivo seguimiento a varios miembros de Sendero Luminoso, logró llegar al lugar donde se ocultaba el líder senderista junto a otros 8 miembros de su cúpula. Tras celebrarse elecciones para el Congreso y promulgarse una nueva constitución política en 1993, Fujimori se presentó a la reelección en 1995 derrotando en primera vuelta a Pérez de Cuéllar. El suceso más recordado en su segundo mandato fue la toma de la residencia del embajador de Japón el 17 de diciembre del 96, cuando integrantes del MRTA tomaron como rehenes a 800 personas. Luego de liberar a la mayoría, retuvieron a 72 personas por 125 días, acaparando la atención mediática de todo el mundo. Finalmente, el 22 de abril del 97, todos presenciamos la impresionante operación Chavín de Huántar, con la que se logró liberar a los rehenes. Triunfante, Fujimori planeó su tercer mandato con la controvertida ley de interpretación auténtica, aunque ya su popularidad no era la de antes. Su caída estaba cantada. No existe década sin evolución musical y los 90 provocaron cambios en cuanto a géneros, ritmos y maneras de expresión. Si hablamos de idioma extranjero, fue el grunge, un derivado del hard rock, el punk y el rock alternativo, el que más destacó en esta década a nivel mundial, aunque el pop siguió en su apogeo.
Nirvana, con Kurt Cobain a la cabeza, fue el responsable de popularizar este género nacido en Seattle, en el noroeste de los Estados Unidos. Con su disco Nevermind y su primer sencillo, Smells Like Teen Spirit, convirtiéndose rápidamente con un éxito que le abrió las puertas a bandas como Pearl Jam, con su disco Ten, o Alice in Chains con el álbum Dirt. Quienes no quisieron dejar sus tronos fueron Michael Jackson y Madonna. El primero, en 1991, lanzó su octavo álbum, Dangerous, que vendió 7 millones de copias con temas como Black or White, Remember the Time y Heal the World. La chica material comenzó con su álbum The Immaculate Collection, que incluyó temas nuevos como Vogue y Justify My Love. Siguió siendo noticia gracias al escándalo con el lanzamiento de su álbum Erótica y su libro Sex, ambos no bien recibidos por la crítica, por lo que trató de suavizar su imagen con Bedtime Stories, destacando su tema Take a Bow, y luego con el extraordinario Ray of Light, que contenía fotos del peruano Mario Testino. Los 90 fueron tomados por asalto por grupos como los británicos Oasis, de los hermanos Gallagher con Wonderwall, Radiohead, que en el 92 lanzó un temazo, Creep. Los irlandeses U2 con una extraordinaria canción como One. Y The Cranberries con Zombie. Esta también fue la década de los veteranos estadounidenses Aerosmith y sus videos con la actriz Alice Silverstone como Crying, Amazing y Crazy. R.E.M. con Losing My Religion. De Metallica, The Counting Crows con Mr. Jones, de Green Day, de Garbage con Stupid Girl o de Smashing Pumpkins con 1979, de Red Hot Chili Peppers y de los suecos Roxette. Entre los solistas que destacaron están Alanis Morissette con You Are Know, Mariah Carey y Celine Dion, que triunfó con My Heart Will Go On gracias a la película Titanic. En la segunda mitad de la década comenzaron a proliferar las efímeras pero súper exitosas bandas adolescentes como Backstreet Boys, Spice Girls con la futura Victoria Beckham, Take That con Robbie Williams y NSYNC, y surgieron las nuevas divas del pop como Britney Spears a la cabeza. En música en nuestro idioma, aunque el rock que triunfó en los 80 decayó bastante, Soda Stereo consiguió mantenerse en el liderazgo con Canción Animal, Dínamo y Sueño Estéreo. Hasta su separación en 1997. Gracias totales. También triunfaron los Enanitos Verdes, los Fabulosos Cadillacs, los Auténticos Decadentes, Ilia Kuriakian de Valderramas y Andrés Calamaro con sus distintas propuestas, sobre todo Alta Suciedad. No me claves tus puñales. Y Honestidad Brutal. Desde México llegaron Café Tacuba con su Ingrata, Maná con Óyeme Amor y Caifanes. Desde España se mantuvo Duncan Du con A Tientas y el último de la fila con Como un burro atado a la puerta del baile. Esta también fue la década de la colombiana Shakira, algo más auténtica que hoy con sus pies descalzos, de los Aterciopelados con Bolero Falaz, de su compatriota Carlos Vives, de Luis Miguel con sus boleros, sobre todo el estupendo cover de La Media Vuelta. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Del
Alejandro Sanz y su Corazón Partido, y de la consolidación de Ricky Martin con su Living la Vida Loca, compuesta por su compañero Robbie Rosa. La nota triste la pusieron la desaparición de dos grandes exponentes del rock, Freddie Mercury, que murió víctima del SIDA en noviembre del 91, y Kurt Cobain, que se suicidó de un balazo en la cabeza en 1994. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Chao.